¿Cómo les va? Muy buenos días. Lunes a la mañana, exactamente la hora 10 en la República Argentina. Empezamos DTV, primera edición. Una mañana gris, nublada, la hermosa cúpula del Congreso como punto de referencia para comenzar esta semana. Enseguida estamos con Verónica Benaim y lo que pasa dentro de un rato, reunión de comisión, un tema muy sensible y donde cuesta encontrar una salida definitiva. Y después un tema eje clave desde hace ya bastante tiempo y también esta semana que va a anticipar todo lo que tiene que ver con el presupuesto 2022, con comunicados incluso de economía en el día de ayer, el señor Mariano Spezapria. Vamos a los datos del tiempo, la temperatura 16,1 en la mañana de hoy, en este momento la mínima 12 y la máxima de 20, prolegómenos de la primavera que empieza mañana. Estamos comenzando DTV primera edición, primero con ella, Verónica Benaim. Hola Vero, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos y para todos los televidentes. Sí, va a haber una reunión bicameral, la primera de esta semana, un encuentro donde van a estar participando senadores y diputados y que está vinculado a la bicameral de niños, niñas y adolescentes, que viene teniendo desde que comenzó el año una periodicidad de reuniones ya todos los lunes, y hoy van a tratar un tema fundamental, el registro de aspirantes para adopción. Eso va a ser el tema que van a estar tratando de hoy. Seguramente, como será un encuentro informativo, se va a hablar de lo que es la ley vigente, de las cuestiones que se vienen percibiendo que hay que mejorar, porque bueno, hoy en el país hay muchas familias que quieren adoptar y les cuesta muchísimo. De esto seguramente van a estar tratando. Un registro que está a cargo del Ministerio de Justicia, que preside Martín Soria, y donde Soria ya tuvo también reunión con distintas familias para ver cómo mejorar esta situación en el país. Bueno, a ver, el señor Mariano Spezapria, ¿cómo le va Mariano? Que dice buenos días. ¿Y por qué Spezapria Congreso Azul? Estamos planteando en los títulos. A ver. Hola diga, Pato, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va, señor? Ayer fue el Día Nacional de las Personas Sordas. Sí. Y bueno, el Congreso Nacional se vistió de azul, se fue iluminado de azul. Hay una iniciativa en la Cámara Baja que está presentando la Confederación Argentina de Sordos, que cuenta con el apoyo de la Cámara de Diputados, del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Incluso en la semana pasada, en medio de todo... Ahí está. Sí. Estamos viendo en medio de todos los rumores que había por el recambio de gabinete, que aquí la Cámara de Diputados era, digamos, sede de parte de las negociaciones. Massa tenía una reunión con la Confederación Argentina de Sordos para avanzar con esta iniciativa, Pato. Lo vamos a ir viendo después más detalladamente, pero bueno, el fin de semana lo que pudimos ver es este Congreso iluminado de azul en señal de apoyo de la Cámara Baja a la nueva legislación. Me gusta este sistema de comunicación a través de los colores. La verdad que es como vistoso, original, muy contundente. Si no sabes, preguntás. Así que bueno, funciona más en un edificio hermoso como es el Congreso. Y una pregunta más, Spezapria. Presupuesto ya fue presentado. ¿Se estiman avances en esta semana o no, Spezapria? Se estiman avances. Mañana es muy posible que haya una reunión del presidente de la Cámara con los jefes de bloque para arreglar la agenda de presupuesto 2022. Es decir, cuántas reuniones de comisión de presupuesto y Hacienda va a haber, quiénes van a venir de parte del gobierno, y hay una posibilidad bastante avanzada de que el primer expositor sea el ministro de Economía, Martín Guzmán, el próximo jueves. Es decir, Pato, que estamos ante una semana en la que el Congreso va a tener protagonismo en uno de los aspectos que, digamos, el recambio de gabinete aún no saldó, que es el ala económica. Entonces aquí se va a discutir en la Cámara de Diputados, se va a discutir esa situación de cara al año 2022. Ahí estamos, momentos que siguen siendo como muy sensibles en el ámbito político y económico. Presentación y vamos a Córdoba, por favor. A ver, dale. Ahí estamos con el diputado Fernández. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo le va? Bueno, mire, estaba hablando recién mi compañero Spezapria de que tal vez el jueves venga el ministro de Economía, Martín Guzmán. Le digo, la agenda de los próximos 2 meses, estima que va a ser como muy económica, pensando en que en noviembre también hay elecciones. ¿Qué es lo que ve Fernández y qué es lo que supone que va a pasar? A ver.
Bueno, primero tenemos la ley de presupuesto, como ustedes venían diciendo, que es una ley, como ya pasó el año pasado, que va a tener seguramente muchísima participación. Hay que recordar, ustedes recordarán, el presupuesto es un proyecto que manda el Poder Ejecutivo, pero que luego la Cámara de Diputados cumple el rol de recibir tanto a funcionarios como a sectores, como a representantes de las provincias y de distintos organismos respecto a opiniones sobre las partidas asignadas. Este presupuesto, como usted decía, todavía no tenemos la presentación oficial del ministro de Economía, y es posible que a partir de las medidas que se anuncien mañana o pasado haya modificaciones en algunos criterios, por lo cual esperamos la opinión del ministro de Economía y su equipo para confirmar algunas de las grandes variables macroeconómicas. Pero el sentido del presupuesto en su mensaje de elevación, o lo que venía elevando a la oficina de presupuesto del Congreso, mantiene a grandes rasgos la orientación que el Gobierno Nacional le ha dado a las finanzas públicas. Fernández, ¿cómo le va? Verónica Benaim lo saluda, buen día. Le quería consultar respecto al presupuesto y lo que tiene que ver con el cuadro tarifario que se proyecta hacia 2022. ¿Cuáles son las expectativas? Hablan de un 1,5% en cuanto a los subsidios, a lo tarifario. ¿Cómo ve esto? El gasto en subsidios tarifarios es del 1,5% del PBI. Pero teniendo en cuenta, según lo precisó el Ministerio de Economía, y por lo tanto seguramente lo discutiremos en la Cámara, que esto no significa un aumento de tarifas, porque algunos hacen un cálculo automático de un aumento de tarifas por arriba del 30%. Eso no está establecido en el presupuesto, sino lo que hay y se toma en cuenta en la caducidad de la resolución 46, que había sido implementada en el gobierno de Macri en el 2017, y que establecía un precio de metro de BTU de $7,50 y después lo bajaba a $6 en el 2021, pero el plan Gas Argentina, GASAR, más conocido, adoptado ya en el 2020, permitió bajar ese metro cúbico de BTU a $3,50. Entonces, el subsidio varía a partir de la estimación macroeconómica. También está lo que preguntaba hace un rato Carlos, es decir, la ley de hidrocarburos que hay que tratar y que va a influir en el mediano plazo con obras de expansión de la red gasífera, es decir, de gasoductos, con una obra que es aproximada a 100.000 millones de pesos. Entonces, todo esto va a ser tratado en conjunto en el presupuesto, que tiene, como dice el ministro, esta consistencia en el mediano tiempo también que es necesaria mantener para hacer sostenible las finanzas públicas, ¿no? Diputado, buenos días. Mariano Espesaprio lo saluda. ¿Usted coincide con la línea que marcó la vicepresidenta Cristina Kirchner en su carta pública, en su última carta pública, de que el presupuesto 2021, ya no estamos hablando del proyecto que va a ser tratado en estos días, sino el del actual presupuesto, como está siendo subejecutado, mejor dicho, y que todavía le falta desarrollarse 2,4 puntos del PBI en los últimos 4 meses del año? Mire, hemos estado hablando con miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no tenemos todos los números de ejecución. Hay que tener en cuenta que ha habido rectificaciones presupuestarias y hay que tener en cuenta también que hubo incremento de los ingresos. Y los incrementos de los ingresos públicos a partir de mayor actividad, es decir, de mejor recaudación
posibilitara la ejecución de gastos que no están subejecutados según el presupuesto inicial, ¿no? Pero que sí requerirían un ajuste. Nosotros coincidimos, la mayoría del bloque coincide con esa visión. Pero vamos a esperar la información del Ministerio de Economía para la consistencia entre los números y las políticas a corto y mediano plazo que hace falta aplicar. Ahora, diputado, una consulta que recién estábamos hablando con mis compañeros antes de empezar, que es como un tema central en este gobierno y en los anteriores. Uno, fíjese que en el 2015 la gente votó a la oposición, ¿no? Había ganado Vidal y había ganado Macri. En el 2019 volvió a perder el oficialismo y la gente optó por Fernández y Fernández. En el 2021 la gente vota otra vez oposición, porque el tema es que la demanda de una mejora económica es muy urgente por parte de toda la sociedad. Uno lo ve claramente cuando ve lo que pasó con el tercer cordón del conurbano, por ejemplo. Pero el tema es que no hay herramientas, parecería, a mano para solucionar esos temas. Más cuando el gobierno lo ha dicho claramente que no quieren una postura de romper con el fondo. ¿Cómo conciliar que el fondo te diga que sí y que la gente tenga mejoras económicas sustentables? Parece como un problema, no sé si sin solución, pero complicado, diputado, ¿no? Complicado es complejo porque venimos de una situación previo a la pandemia sanitaria, veníamos con caída de la producción, con caída del empleo, con una inflación récord y con el último año y medio prácticamente un endeudamiento nunca conocido en el país en moneda extranjera y sobre todo con el Fondo Monetario. Todo el mundo sabe, pudimos renegociar y reestructurar la deuda con privada, actores externos en moneda, claro, en moneda extranjera. Con un redireccionamiento de la deuda a la deuda en pesos e interna, porque tenemos prácticamente vedado el acceso a mercados externos, salvo los que sean para obra pública, que son los que aparecen en la información presupuestaria. Y es evidente que esto es un fenómeno mundial, como decía usted. Casi todos los oficialismos han recibido, porque me parece que no ha habido una conciencia total y dentro de un modelo y un esquema económico mundial complejo, pero que ha tendido a beneficiar a minorías también, porque en el proceso a nivel mundial y en Argentina se ha replicado, por eso nosotros dictamos esta ley del aporte solidario, es que ha habido una concentración de riqueza, pero ha habido una disminución de actividad económica y se ha concentrado en sectores determinados, ¿no? Vinculados, por ejemplo, a comercio electrónico, vinculados a las finanzas, que no han dejado de ganar plata. En ese marco, la población y la generalidad de la población no recibe los beneficios, es decir, al jubilado no le alcanza. Me puede escuchar a mí 3 horas hablar el jubilado. Por eso. Después va y yo he escuchado decir, mirá, está bien, Fernández, es cierto, nos pagan los remedios, esto y lo otro, pero viene mi nieto y no tengo cómo ir a comprarle un chocolate, una golosina. Y se me ocurrió ir a mí ahí al supermercado y la verdad que lo que sale hasta las golosinas es tremendo cómo ha habido el costo, el traslado de precios de sectores concentrados en la economía. Entonces, al trabajador no le alcanza, hay incertidumbre con respecto a los alquileres, con respecto a deudas adquiridas. Es decir, ha quedado este grado de incertidumbre y angustia que es lo que nos va a obligar a que estas medidas económicas que se van a empezar a tomar seguramente a partir de mañana con el nuevo equipo ministerial, van a atender que esto llegue más rápido, pero no hay una solución mágica. Es por eso que en el presupuesto hablamos de compatibilizar, ¿no?, los objetivos de corto plazo con los de mediano y largo plazo trazados. Por eso el crecimiento del PBI está
se establece si ustedes están previendo que va a crecer menos el PBI. Decimos, habíamos planificado entre 4 o 5% de este año, va a llegar a 8%, el acumulado va a llegar a esto de los 2 años que preveíamos, por eso se prevé un 4%, pero hay variables que nosotros tratamos de mantener y que requieren cuestiones estructurales, como es la de la inflación, que no se ha cumplido en el presupuesto 2021. Sí. Pero para que se cumpla en el presupuesto 2022 hay cuestiones estructurales, pero también de acuerdos para que se cumplan, sobre todo con los formadores de precios, que quizás algo de lo que nos han reclamado mucho la población con esta abstención y voto negativo, ¿no? Diputado, mañana se reúne el Consejo Nacional del Salario, se está viendo de un nuevo aumento del 10% a lo que es el salario mínimo vital y móvil. ¿Cómo cree que esto alcanza estas medidas que se están tomando de cara a noviembre? Que digamos, aquellos que no acompañaron, no votaron, pueden tener, digamos, un cambio en su voto de acá a noviembre por todas estas medidas económicas que el gobierno empieza a tomar de manera acelerada? Mire, Verónica, la expectativa que tiene el gobierno, los integrantes del Frente de Todos, es que el acercamiento, el comprender de que vamos a tomar rectificaciones en lo que se haya hecho mal, va en ese sentido. No creemos que las medidas económicas lleguen con la urgencia necesaria, pero tiene que ver la voluntad de qué es lo que ha tomado nota el gobierno nacional para cumplir con el compromiso electoral. Es decir, tiene un sentido profundamente democrático. Esto quiere decir que a nosotros nos votaron no para explicar lo que no podemos hacer, es decir, sino para tratar de acercar las soluciones en un momento muy complejo, lo ha dicho el presidente, donde pudimos gobernar 99 días sin pandemia. Luego habrá que sacar todas las conclusiones. Nuestra vocación es demostrarle al pueblo argentino de que estamos dispuestos a seguir el rumbo, profundizar, corregirlo en una distribución mucho más equitativa y más rápida de los recursos, y lo que decía usted, el salario mínimo y vital tiene ese sentido de mantener el compromiso de que los salarios y las jubilaciones, como lo prevé el presupuesto 2022, le ganen a la suba de precios. Ahora, es evidente que dentro de la suba de precios también distinguir que ha sido mayor el de la canasta familiar, la de los alimentos, es decir, que en el promedio también hay que contemplar medidas para que los sectores más desprotegidos puedan acceder en un país que pueda alimentar a millones de seres humanos en el mundo, también tenga una posibilidad de recurrir a una canasta alimentaria digna y que asegure también los derechos de alimentación para nuestros niños y nuestros ancianos. Diputado, arrancamos el programa hablando de que el Congreso se iluminó de azul ayer por la Ley Nacional del Lenguaje para las Personas Sordas. Son iniciativas que apuntan a la inclusión de distintos sectores de la sociedad. Me comentaban que usted tiene una posición al respecto y que trabaja estos temas, y quería saber, digamos, si cuál va a ser su postura respecto de esta iniciativa y otras que van a venir respecto de la cuestión de la inclusión, digamos. La inclusión y la participación. Fíjese que nosotros abogamos, hicimos grandes esfuerzos para que el Parlamento funcionara a pesar de la pandemia. Yo creo que esta etapa, donde con todos los cuidados que tenemos que tener, permite que tengamos mayor contacto
y posibilidad de reunir de comisiones, mi aspiración es que las comisiones funcionen, de que el Congreso esté lleno de asociaciones, de que escucha a los empresarios, los trabajadores, a las asociaciones vinculadas a los derechos, porque tenemos, yo los escuchaba al principio, tenemos una agenda tremenda, tenemos muchas leyes ya con dictamen que necesariamente, para que no venzan los plazos, tenemos que hacer funcionar lo más pronto posible. Yo sé que es una preocupación del presidente de la Cámara también, pero tenemos, por ejemplo, la ley de etiquetado frontal. Perdóneme, diputado, perdóneme, voy etiquetado justamente porque le iba a preguntar eso. Mire que vienen muy empoderados los tucumanos, ¿eh? El presidente de la Comisión de Salud, no, por eso, el jefe de gabinete, y son los únicos que votaron en contra, digo. ¿Puede ser que eso a lo mejor lo frisen un tiempito por ese nuevo rol o no? Mire que Talleres ya la ganó Atlético Tucumán, así que no, vamos a tratar, no vamos a ponerlo más. No, yo creo que expresa una preocupación del centro de azucarero, lo expresó también en biocombustibles, pero nosotros somos diputados de la Nación, tenemos un gobierno federal que pretende aumentar el federalismo, esa es la idea, y no de lobbies ni intereses particulares, y en el etiquetado frontal en realidad es salud, es alimentación saludable, y ningún ser humano, mire, le voy a decir, ser humano del partido que sea o de la provincia que sea, que pueda hacer un planteamiento serio en cuanto a que usted no le adviertan en el etiquetado del producto a consumir qué es lo que está consumiendo. Y es una obligación sacarlo. Es como la ley de humedales, es como un montón de leyes que, ya le digo, tienen ya en algunos casos dictamen y en otras están a punto de ser dictaminadas. Y la mejor demostración, Verónica recién lo decía, si vamos a llegar a tiempo, es que los argentinos y las argentinas nos vean con voluntad de trabajar, que es para lo que nos votan a la Cámara de Diputados, no para frenar a nadie, ni para meter a preso a nadie, porque para eso está la justicia, sino nosotros estamos para legislar y hacen falta todavía muchísimas leyes, pero también el control de las mismas. Por eso el funcionamiento de las comisiones que se han formado también para hidrovías o vías navegables, hay control de la deuda. Vamos a esperar ansiosamente las propuestas de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mire si tiene razones para funcionar el Parlamento y que Edipo TV sea cada vez más visto, pues. Una alegría. No, es una alegría porque es un servicio a la democracia, porque quizás lo que demostró también estas pasos es el descontento por un alto grado de ausencia. Pero que los extremismos y aquellos que decían o querían quemar algún edificio, hoy tengan posibilidad de ser diputados y tengamos toda la misma voz en el Parlamento Nacional, que es para eso que está la democracia. Y lo digo, la verdad, porque es uno de los resultados positivos en medio de tanta angustia colectiva que tienen millones de argentinos y argentinas, que nosotros tenemos la obligación y nos comprometimos cuando fuimos electos de canalizarlo en la Cámara de Diputados en este caso. Diputado, ya que mencionó a Talleres de Córdoba la charla, que veo que están bastante están agrandados. Sí, exactamente. Le voy a hacer una pregunta sobre Córdoba, ¿no? El fin de semana hubo una reunión del presidente Alberto Fernández con gobernadores, la mayoría de ellos, casi todos ellos, gobernadores justicialistas. Está asumiendo uno de esos gobernadores, Juan Mansur, de Tucumán, como nuevo jefe de gabinete durante esta jornada, pero en esa reunión faltó el gobernador de Córdoba, ¿no? Claro. Juan Schiaretti. Y bueno, supongo que es como un impacto de lo que sucedió el domingo de las PASO, el domingo electoral, y también como una cuestión de posicionamiento. Quería saber la postura del diputado por Córdoba sobre
esta cuestión que es fundamental allí en la provincia mediterránea. Sí, primero dijo bien usted, se reunieron diputados del justicialismo. Es evidente que Gobernadores, sí. Schiaretti decidió, gobernadores, disculpe, gobernadores, claro, hay que preguntarle a Schiaretti qué es lo que es. Es decir, es una gran duda que tiene muchos cordobeses respecto a esto. Mi posición, usted sabe que al frente de todos y fruto de esta crisis y tomando en cuenta el llamado de atención que fue la votación de las PASO, lo integramos distintos sectores. Yo no vengo del sector del peronismo, yo vengo del Partido Solidario, soy, digamos, coequiper de Heller en este sentido. Provengo también de los sectores productivos con buena relación entre el sector empresario y las fuerzas sindicales. Y nosotros creemos que en Córdoba, yo he hecho un análisis crítico, le hemos dejado el lugar que hacemos por Córdoba, que es la fuerza del gobernador Schiaretti, y Juntos por el Cambio, que en este caso salió elegido juez, hablara desde Córdoba, y que nosotros nos transformamos fruto de que había un enorme desconocimiento de la cantidad de obra pública y de cantidad de recursos que se ha volcado en Córdoba. Es la mayor de la historia. Yo tengo los números y lo puedo decir con total fundamento. Hay más de 300 obras en ejecución en los 427 localidades de Córdoba. Se han terminado las principales obras que el macrismo dejó abandonadas, como la Ruta 19 a San Francisco, las plantas potabilizadoras de la ciudad de Córdoba, la de Río Cuarto, etcétera, y con una recuperación de la industria manufacturera como nunca vista. Se habían perdido 10.000 puestos de trabajo del sector manufacturero en Córdoba, que se han recuperado con las políticas industriales que vengo recorriendo en parques industriales, donde hay permanentemente anuncios de nuevas inversiones. No lo hemos podido comunicar, y entonces quizás en una táctica en la que yo no coincidía mucho, es decir, enrostrarle a los cordobeses que se estaba invirtiendo en Córdoba y que ellos no lo entendían. Es decir, no hablábamos desde Córdoba, sino más bien como representantes del gobierno nacional en Córdoba. Y yo creo que en Córdoba hubo un voto, y ustedes fíjense nacionalmente cómo las fuerzas más con raigambre provincial tuvieron mejor resultado que las que expresaban solamente un gobierno nacional. Fíjense ustedes todas las preguntas que me hacen con respecto al gobierno nacional. Imagínense la población que estuvo bombardeada permanentemente con que esta no era la política sanitaria, que las vacunas, es decir, no se valorizó todo esto. Entonces nosotros no podemos estar solamente aclarando, sino hablando del futuro. ¿Cómo sería el futuro si no hubiera diputados y senadores que apoyaran leyes como la ley de economía del conocimiento, como la ley que ha permitido refinanciar las deudas previsionales? Eso me traicionó, falta la previsional, digo, pero las deudas fiscales para las pymes, la transformación en ganancia. Se ha hecho muchísimo, falta mucho por hacer, pero para eso sirven los diputados, no para ir a set de televisión, porque muchos de los que van a set de televisión luego no aportan ni en las comisiones o presentan proyectos que verdaderamente están diseñados solamente para que salgan en un diario y no tienen factibilidad de aplicación. Entonces, yo digo que es una oportunidad de fortalecer la democracia, este cachetazo, esta pandemia, que nos recuperemos con todo y que los jóvenes
encuentren cauces políticos también y no solamente el rechazo a todos los políticos en general. Ahí estamos, Eduardo Fernández, Frente de Todos, Córdoba, y además hincha de Talleres, que está, bueno, puntero del campeonato, así que nada, ahí estamos. Además se dice que están por convocar un jugador nuestro a la selección, con lo que... Qué agrandado. Ya los cordobeses son agrandados, ni te cuento ahora. Bueno, diputado, gracias, hasta cualquier momento. Que tenga buenos días. Igualmente, bueno. Enseguida viene ella, Verónica Benaim, con un tema muy sensible que requiere de alguna solución que cuesta encontrar, pero seguimos con Spesapria. Spesapria, él decía, hemos comunicado mal en algunas cuestiones tratando de explicar el voto. Yo creo que a veces no es solo comunicar, sino es que el tema, por más que la gente recupere el trabajo, lo que cobras como sueldo, y él también lo decía, no te alcanza, y entonces... por más que te comuniquen, si con la plata no llegas a fin de mes, manifestás tu malestar de alguna manera. Claramente, parece, ¿no? Bueno, el propio diputado Fernández decía, Pato, durante la entrevista, que los ejes del presupuesto 2021 no se cumplieron respecto de la inflación. Claro. Que ese era uno de los temas que iban a tener que tratar de 34 modificar. habían dicho, ¿no? 29. Y después Guzmán lo extendió a 31 por un ajuste, ¿no? Pero bueno, eso no se cumplió y claramente lo han padecido todas las familias argentinas, todos nosotros como trabajadores, Pato, lo hemos padecido. Eso me da la impresión de que es algo de lo que se va a discutir este año para el presupuesto 2022. Que el bloque oficialista del Frente de Todos no se va a limitar a escuchar lo que dice el ministro de Economía, sino que va a tratar de que haya algunos cambios respecto del presupuesto que ya estaba ingresado en la Cámara. Lo dijo ayer Máximo Kirchner, que es raro escucharlo, pero habló como 70 minutos. Dijo justamente, y lo aclaró, señaló, es un presupuesto, dijo, ¿no? Y hay un montón de cuestiones que pueden ser modificadas, ¿sí? Sí, ese es el espíritu político que está primando por estas horas en el bloque oficialista de la Cámara Baja. Ahí estamos, el señor Mariano Spesapria, tenemos más información. Y ahora ella, Benaim, ¿qué tenemos, por favor? Diga. Pato, porque a las 11 de la mañana se va a reunir la Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la que preside la diputada de Santa Cruz, Paola Besbesián. Van a estar tratando en este encuentro de senadoras y diputadas que la integran lo que tiene que ver con la ley de adopción con guarda con fines adoptivos, ¿no? Es un tema que ya vienen trabajando, siempre en cada encuentro se viene mencionando, y este registro único de aspirantes justamente para llegar a poder concretar lo que es la adopción. Actualmente en el país, lo vamos a repasar en placas, hay una ley vigente que es la 25.854, que es la que crea este registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos, es la que marca los requisitos para poder integrar y ser parte de este registro que maneja el Ministerio de Justicia de la Nación. Fue sancionada por el Congreso de la Nación en el 4 de diciembre del año 2003 y se promulgó en enero del 2004. Pero básicamente, ¿qué es lo que establece esta ley? Lo vamos a repasar en la siguiente placa, que dice, ¿no? Crea el registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos, con asiento, como les decía, en el Ministerio de Justicia de la Nación, que hoy preside Martín Soria, y es la que coordina las actividades a efectos de contralor y procesamiento del material. Este registro tiene por objetivo formalizar una lista de aspirantes a guardas con fines de adopción que será denominada nómina de aspirantes. También propone la ley vigente que las provincias, previa firma y convenios con el Ministerio de Justicia, podrán disponer de una terminal de enlace informático con el registro a los efectos de acceder a la información contenida en el mismo. Esto es muy importante porque el acceso a la información contenida en este registro es restringido solamente a quienes previamente justifiquen, en tal sentido, interés legítimo ante la autoridad competente. Y creo que tenemos una plaquita más para repasar uno de los también puntos que propone esta ley.
No tenemos más. Bueno, sería básicamente eso es como el marco genérico de la norma, Pato, Marian, que está vigente, como les decía, desde el año 2004. Y lo más importante a destacar es que hoy el registro para acceder es gratuito. Uno se puede postular de manera gratuita en la página, incluso argentina.gov.ar. Hay un ítem donde podés acceder para poder completar los formularios. Tenés que ser mayor de 25 años y tenés que ser, o argentino, o si sos extranjero, tener 5 años de residencia en el país. A simple vista, esto parece bastante simple para poder, digamos, llevar adelante una postulación, pero la realidad es que en el país hay muchas familias que siguen esperando poder adoptar. Es un trámite que luego de que vos, digamos, firmás y presentás esta declaración, tiene muchos años para poder llegar al alcance de a qué niño o niña vas a poder acceder para adoptar. Así que bueno, hay toda una cuestión que seguramente es un poco lo que van a estar discutiendo y debatiendo hoy las senadoras y diputadas que presiden y que integran esta bicameral, que como les decía, la preside Paola Besbesián, santacruceña, y está la senadora Guadalupe Tagliaferri del PRO como vicepresidenta. Esto es lo que va a suceder a las 11 de la mañana en la reunión bicameral. Van a debatir esta ley y seguramente las propuestas. Ustedes saben que, por ejemplo, Claudia Bernaza tiene muchas propuestas en ese sentido. Pensaba. Y te pregunto, Vero, ¿el problema sigue siendo que a veces el trámite es como demasiado prolongado y se opta por lo que es una adopción no dentro de los marcos de la ley y se hace... También. Se hace una adopción clandestina? Sí. Eso era absolutamente común. No sé si sigue aconteciendo de la misma manera. Justamente para acelerar y agilizar se producen. Hay familias que terminan llegando, digamos, de una manera que no es la que está establecida en la ley. También hay realidades distintas. Hoy en el país están las familias homoparentales, están aquellas personas que son solteras y quieren acceder al registro, digamos, o a la adopción. Bueno, hoy las familias están integradas de diversas maneras. Totalmente. Y bueno, la ley es del 2004, digamos, ¿no? Por supuesto que hay muchas excepciones, pero hasta hace poco se priorizaba lo que era una pareja heterosexual, por ejemplo. No sé si eso se ha ido modificando. Tal vez sí, me parece, ¿no? Bueno, por eso mismo me imagino, no tenemos, o sea, la convocatoria es para debatir este registro. Seguramente van a salir muchas ideas, seguramente van a avanzar también con alguna reunión con el ministro de Justicia, que es el que, digamos, la cartera que está trabajando y la que tiene la órbita de este registro. Incluso Martín Soria ya estuvo reunido hace muy pocas semanas con algunas familias que manifiestan su problema y hay mucho para trabajar en ese sentido porque ya te digo, la realidad es que la queja constante es, digamos, los tiempos para poder adoptar a un niño o niña o adolescente de este país, ¿no? Porque, bueno, si bien siempre pasa eso, exactamente. Hace muy poco hubo también una información sobre unos nenitos que eran 4 niños que fueron finalmente adoptados, pero bueno, todo para llegar a esa situación, porque a veces uno accede y salen algunas cuestiones que están por fuera de la ley, como por ejemplo algún niño que tiene como 3 hermanitos más y bueno, ver cómo las familias pueden, digamos, acceder también a estas cuestiones. ¿Te acordás que nos fue para nosotros muy reveladora la posición que tenía, muy sensible, desde un lugar bastante original, la diputada Bernaza, ¿no? Sí. Habrá que ver si se puede sostener. Lo que planteaba ella era tratar de que los chicos que no pueden ser asistidos por su mamá y por su padre, tratar de preservar su ámbito de nacimiento y no cortar de manera abrupta con todos los vínculos que podían tener con terceros, que podían ser tíos, primos, incluso el traslado físico de una punta a otra del país, tratar de privilegiar su ámbito de nacimiento. Me pareció la verdad que como muy valioso. No sé si la escucharán en este ámbito, ¿no? Otra mirada, ¿no? La de Bernaza en ese punto. También hay que ver el tema de aquellos argentinos que por estas cuestiones de que se hace muy difícil el tiempo de poder acceder a la adopción, terminan adoptando por fuera del país, ¿no? Ucrania, Haití, hay muchos casos de argentinos que lo resuelven mucho más fácil, más rápido, adoptando en el extranjero que adoptando en el propio país. Así que bueno, todo
todo esto va a estar en la mesa del debate hoy en la bicameral, que va a ser transmitida a las 11 de la mañana por la pantalla de DTV y que vamos a seguir obviamente con mucha atención, Pato. Bueno, completísimo todo lo que señalaba Verónica Benaim. Vamos ahora con una diputada con la cual hemos hablado en varias oportunidades y que también es como muy sólida, la diputada Jimena Latorre del radicalismo mendocino en cuestiones energéticas, por ejemplo. Pero esto dice Jimena Latorre. A ver, por favor. Yo voy a hablar por mí porque aún es muy pronto para poder hablar de una postura de toda la oposición, ¿no? El proyecto ingresó ayer, tenemos que estudiarlo, tenemos que debatirlo puertas adentro y sobre todo porque hay distintas situaciones según las actividades productivas de cada una de las provincias. Entonces hablo en nombre absolutamente mío y de algunos pocos colegas con los que he podido ir dialogando este tema. Lo primero que tengo que decirles es que no es una ley de hidrocarburos, es una ley de promoción a la industria hidrocarburífera. Entonces, pongamos cada cosa en su lugar y démosle el nombre que le corresponde. Es una ley de promoción a una industria, a una más, como hay muchas en nuestro país, como deberían haber más, como deberían ser más pujantes y tener más oportunidades muchas otras industrias, porque si hay algo que necesitamos en este país es actividad productiva y trabajo. Bueno, esta es una ley de promoción a un sector, a una industria, por 20 años, garantizando algo que no tiene nadie, ninguna industria, ni ningún ciudadano a pie, ningún cuentapropista, ningún trabajador en este país, que es estabilidad. Estabilidad fiscal y beneficios fiscales, por 20 años. Entonces, eso a mí ya me alarma, sobre todo en esta semana, con la incertidumbre y el riesgo institucional en el que por una interna política están poniendo al país. Me alarma de sobremanera que estén creyendo que podemos darle por 20 años una estabilidad que hoy los argentinos no tenemos a 24 horas, primero y principal. Luego de eso podemos discutir el fondo, si es bueno, si es malo. Y a mí otra cosa que me preocupa muchísimo es la reconversión de la matriz energética, cómo dando incentivos a una industria que produce hidrocarburos, nosotros vamos a su vez, con un recurso finito, como son finísimos, no finito, como son los recursos del erario público de un país que tiene un gran déficit y una caída del Producto Bruto Interno importantísima, cómo vamos a hacer para, a su vez, también promocionar lo que necesitamos promocionar, que son la generación de energías renovables, para llegar a esa transición y esa reconversión de la matriz energética. Hablar de 20 años de la promoción a una misma industria sin, a su vez, tener un plan energético en el cual se enmarque y poder decir, bueno, dentro de esos 20 años vamos a haber alcanzado a obtener los recursos de la explotación de esa actividad para poder, a su vez y en simultáneo, haber hecho surgir esta otra nueva fuente de energía, que es la que necesitamos, la de los recursos renovables, me preocupa también. Bueno, en un ratito estamos con más datos del presupuesto con el señor Mariano Espesapria, pero ahora vamos a la provincia de Buenos Aires. A ver, dale. Ahí estamos con la diputada Jimena López. Hola, diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, bien. Bueno, Jimena, en un ratito empieza esto que tiene que ver con la bicameral de problemas y denuncias que tienen que ver con chicos y adolescentes. Y estaba recién planteando, Verónica, un tema muy sensible que es el tema de la adopción. Si yo no recuerdo mal, Jimena, usted es asistente social de profesión originaria, ¿no? Sí, licenciada en servicio social. Por eso, bueno. Y el tema lo conoce. ¿Qué cree que hay que hacer para que funcione con más fluidez y para que haya mejores salidas para los chicos que buscan un hogar y para los padres y que para la integración sea una integración, que se logre de la mejor manera posible? Y es un tema complejo las adopciones, en principio porque se hace muy largo la declaración de adoptabilidad de un nene o una nena. Claro. Que mientras haya alguien moviendo la cuestión judicial o algún familiar, la adoptabilidad se hace esperar. A veces mal, porque hay evaluaciones que dicen que no hay criterio para esperar tanto la adopción. Sin embargo, bueno,
un criterio judicial de mucha discrecionalidad, por un lado. Y por otro lado, a veces las estrategias que se utilizan, al menos en la experiencia que he tenido yo y lo que he visto, siempre son muy lineales. Y en las adopciones hay que pensar en por ahí hacer una sumatoria de vínculos. Entender que quien adopta a alguien que viene con una historia, entonces que tiene que tener la apertura de poder saber que tiene que haber un contacto con la familia de origen si quiere tener una continuidad, porque a veces hacen cortes muy abruptos. Exactamente. Se saca al niño o a la niña de donde está viviendo, de quien lo está cuidando, pasa la declaración de adoptabilidad, se lo adopta o se la adopta y no hay más contacto. Es un tema complejo y también hay que... A ver, en la Argentina todavía seguimos teniendo situaciones de adopciones ilegales, de sustracción de la identidad, que es un mecanismo que se utiliza para falsear ciertas paternidades sin comprobación, porque la paternidad no requiere prueba en contrario, con alguien que declare ser el padre ya está. Y me parece que lo que hay que agilizar son los mecanismos, las personas que se anotan para adoptar, alguien que está esperando 9, 10 años, es muy difícil. Totalmente, claro. Es muy difícil. Sí. Jimena, bueno, dale, pregúntamelo. ¿cómo le va, diputada? Verónica Benaim la saluda. Le quería consultar, le quería consultar si en el día de hoy, bueno, por lo que uno tiene entendido, van a arrojar, digamos, ideas, van a debatir sobre estas cuestiones y si puede llegar a avanzar el Congreso en una nueva ley de adopción, porque ya hay varias iniciativas que a lo largo de estos años han sido presentadas por distintos diputados. Sí, bueno, viene el director del Registro Nacional, la idea es poder hicimos una especie de previa con varias preguntas que teníamos a través de nuestros asesores para que pueda contestar hoy en la exposición que va a dar. Y la idea es, yo no sé si hay que modificar el plexo normativo, porque el plexo normativo es claro, e inclusive en la provincia de Buenos Aires tiene hasta tiempos decretados, ¿viste? De 180 días. El tema es trabajar las instituciones, los operadores y las operadoras de las instituciones. Bueno, ¿qué pasa con esos profesionales que hacen las evaluaciones? ¿Qué pasa con esas resoluciones judiciales? Yo a veces creo que se pivotea mucho en la modificación de las leyes y en realidad cuando vos lees la ley es muy clara. El problema es cuando esa ley pasa a ser operatoria de una institución. Entonces me parece que lo que hay que hacer es por ahí tratar de ver si se puede hacer una capacitación de vuelta, si podemos trabajar en la información y en la comunicación de por qué se unificó el registro, cómo hay que anotarse, porque yo me metí en el registro para ver cómo era, para poder hacer algunas preguntas, y no es tan fácil para alguien que por ahí no está acostumbrado o no está acostumbrada a ciertas cuestiones del manejo de una página web, no es súper accesible. Claro. Exacto. Entonces, por ahí, bueno, pensar que para adoptar a alguien no... Es un prejuicio creer que tiene que tener un cierto nivel económico. Lo que tiene que tener es la posibilidad de ahijar a una persona. Un criterio de subjetivación, más que nada. Diputada, una pregunta política. Mariano Pesapria la saluda. Hubo durante el fin de semana mucha discusión respecto de la nueva integración del gabinete sobre la subrepresentación de las mujeres en el Gabinete Nacional. Usted es miembro de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Aquí en el Congreso la cuestión de la paridad se está respetando, lo vimos en las PASO, digamos, con las listas proporcionadas respecto de lo que exige la paridad, pero en el Ejecutivo no estaría sucediendo eso. La pregunta es si ustedes desde la Comisión de Mujeres y Diversidad prevén algún tipo de pedido de informes a la ministra del área, Elizabeth Gómez Alcorta. Mira, no es algo que hemos conversado con las compañeras de la comisión específicamente. Perdón, tengo a mi perra acá dando vueltas. Me parece que no sé si se resuelve con un pedido de informe, se resuelve con un pedido de prácticas, que es otra cosa. Tiene que ver con entender que las mujeres queremos lugares de decisión, de definición, y en realidad me parece que eso es lo que hay que tratar de pelear, lugares de poder. Me parece que no alcanza con un pedido de informe, alcanza con creo que hay que plantarse de otra manera y también empezar a debatir las compañeras feministas. Bueno, ¿qué pasa en las modificaciones cuando se va una compañera, se reemplaza por un varón y no seguimos determinada línea o no hay más mujeres en el gabinete? Entonces creo que
que la discusión pasa por otro lado, no solamente por un pedido de informe, sino por pelear los lugares de poder que también nos corresponden, ¿no? Bueno, además, los anuncios que anunciaba Mariano, también se dio el relevamiento en la provincia de Teresa García, por ejemplo. Sí. También, ¿no? ¿Cómo vio este movimiento, diputada? Sí, a mí lo de la provincia me impactó porque me enteré ayer por el comunicado de prensa. Creo que Axel, como gobernador, sabe por qué hace las modificaciones. Teresa es una excelente funcionaria, es una excelente compañera. Yo tuve la posibilidad de estar con ella en la campaña y de llamarla por cuestiones específicas de Necochea. Creo que tiene que ver con... Y se llevan aparte una excelente compañera que es Cristina Álvarez Rodríguez, a quien yo admiro mucho, y es un estandarte también adentro de nuestro Congreso. Creo que tiene que ver con poder reencauzar algunas cuestiones que por ahí se pusieron de relevancia, no solo por el resultado de las PASO. El resultado de las PASO objetivamente son 5 puntos. Y eso, si sacás los cálculos de quiénes fueron a votar y la posibilidad de trabajar, y eso me parece que hay otras posibilidades a noviembre. Creo que había que repensar muchas cuestiones del gobierno y se definió y se decidió repensarlas en este momento. Ahora, estos movimientos, ¿creen que le da una fortaleza al presidente a nivel institucional de cara a lo que queda del año y sobre todo a las elecciones de noviembre? Yo creo que el presidente y el gobernador son dueños de generar los cambios necesarios adentro del gabinete. No es la primera gestión que se modifican ministros ni ministras. Me parece que estamos con un zoom muy grande, o sea, con un zoom, con una mirada un foco, claro, un foco muy agrandado sobre la cuestión, y me parece que en realidad es parte de la gestión poder modificar aquellos funcionarios o funcionarias que por ahí no se adecúen a lo que necesita también el proyecto, que tiene que ver con una reactivación económica, que tiene que ver con la accesibilidad a la posibilidad de aquellos que peor la están pasando al Estado. Me parece que hay que repensar y ejecutar particularmente. O sea, yo vengo de la gestión, más allá que una gestión más chiquita, creo que la gestión básicamente tiene que tener un dinamismo que implique hechos de gobierno cotidianamente. Está. Perdóneme, usted dijo, en definitiva, la elección son 4 o 5 puntos. Hubo mucha gente que no fue a votar, hubo voto en blanco. ¿Interpreté mal yo o usted cree que es remontable para el oficialismo esa diferencia de ahora del pasado domingo? Yo creo que sí, de hecho pertenezco al proyecto, así que no voy a decir nada en contrario. Yo creo que sí, me parece que hay posibilidades de crecer. Creo que yo particularmente creo que hay que escuchar a la gente, no convencerla. La gente no se convence. A la gente hay que escuchar las demandas que tiene, ver cómo podemos canalizarlas, cómo podemos resolverlas. Yo creo particularmente en el trabajo. Entonces, me parece que lo del domingo sí es cierto que obviamente fue una llamada de atención, fue poca gente en general a votar con el padrón. Me parece que hay una demanda muy clara de reactivación, de dinamismo, y me parece que seguramente para noviembre podemos reactivar o mejorar los resultados de la elección. Yo no estoy desesperanzada, creo que fue una señal de alerta, pero bajo ningún criterio creo que haya que darse por vencida por esta elección. Yo tengo muchas elecciones encima y me parece que básicamente la clave es el trabajo en territorio, es ir a la calle, no hablarle solamente a los propios y a las propias, sino hablarle a aquel vecino o a aquella vecina que la pasó muy mal en la pandemia y que no es un militante. Los vecinos y las vecinas de las comunidades no son militantes, son ciudadanos y ciudadanas que tienen una vida, que tienen que resolver, que tienen problemas, que les pasaron cosas buenas, que les pasaron cosas terribles, y hay que pararse en ese lugar. Diputada, y desde el Congreso, digamos, porque se pone mucho la mirada en el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pero bueno, en definitiva son elecciones legislativas y también, digamos, la ciudadanía está mirando qué hace el Congreso de la Nación, ¿no? Y sobre todo qué hace la bancada oficialista después de lo que sucedió
en las elecciones. Ahora lo que se viene es la discusión del presupuesto. En el presupuesto siempre se mira un poco cómo ha sido el resultado del ejercicio anterior o el ejercicio vigente en el caso del 2021, pero también se proyecta lo que va a pasar en 2022. ¿Qué expectativas tiene usted respecto de la discusión del presupuesto que viene? Porque sabemos que luego repercuten, entre otras cosas, en resultados electorales. Y en principio el presupuesto, bueno, Heller nos mandó a leerlo, vieron que Heller es sumamente... Sí, claro. Son 5.000 páginas y estamos leyéndolo. Yo no estoy en la comisión de presupuesto, pero siempre lo leo para ver qué obras se pusieron, qué norte toma también el presupuesto, porque el presupuesto no es más que la mirada en algún punto económica de lo que se piensa como gobierno. O sea, el presupuesto es lo que va a, básicamente, es la verdad, como decir, bueno, si yo digo tal y tal cosa y en el presupuesto figura, si no figura... un anuncio, no una política de Estado. Y me parece que las expectativas son buenas. En el Congreso se trabaja de forma asamblearia, hay que generar acuerdos, es otro poder y se maneja de otra manera muy diferente al Ejecutivo, porque tenemos que lograr los consensos para que el presupuesto sea acompañado. Yo creo que la oposición va a acompañar, más allá de que obviamente se generan discusiones en el momento, se generan puntos de vista, maneras de ver la realidad económica, pero generalmente la oposición acompaña el presupuesto porque saben que es una herramienta de gobierno. Bueno, perdóneme, usted participa de la bicameral que empieza en un ratito, diputada, ¿no? Sí. ¿Hay alguna a las última 11. pregunta, pero no? No, me pareció interesante esto de aclarar que viene el director del registro Claro. a brindar, digamos, una explicación y que a partir de eso, que, bueno, es un poco la dinámica que están teniendo a lo largo de varios lunes, diputadas, ¿no?, en la bicameral, de poder invitar y escuchar a las voces que están llevando adelante todos estos trabajos para, bueno, obviamente tener un panorama de cómo está la situación y, bueno, a raíz de eso poder ver cómo se trabaja. Sí, nosotros tenemos una agenda de trabajo armada desde la presidencia de la bicameral con diferentes tópicos y el lunes pasado trabajamos específicamente con adolescencia. Sí. La idea es el lunes invitar al director del registro de adopciones y poder generar trabajo que tenga que ver con la comisión bicameral. La bicameral justamente lo que hace es crearse a los fines de en algún punto evaluar lo que tenga que ver con las políticas de infancia y cómo llegan a los niños y niñas lo que el Estado considera que debe llegar. Y bueno, la idea particularmente es avanzar en otro tópico que tenga que ver con una capacitación a nivel federal, si pudiéramos, para operadores y operadoras, en esto de seguir insistiendo con el aprendizaje de las leyes, lo que dice las leyes, lo que dice la convención. Claro. Sobre todo porque trabajamos con personas menores de edad que por ahí no siempre tienen los lugares para poder defenderse, para poder expresarse. ¿Y con cuántas personas que trabajan también con los niños y niñas y adolescentes a lo largo y ancho del país, que a veces lo hemos escuchado en algunas de las reuniones bicamerales, ni siquiera tienen un reconocimiento, claro, salarial, porque por ahí generalmente son de organizaciones sociales, de los barrios, ¿no?, que se acercan más allá de los organismos del Estado que también trabajan. Bien, en general, las situaciones de vulnerabilidad de los chicos y las chicas en la Argentina llegan a través de instituciones del tercer sector o la escuela. Son como los dos grandes ejes, ¿viste? Desde los comedores, la escuela, los comedores, merenderos, lugares barriales. Y por ahí, una de las cosas que cuando armamos la agenda a principios de año yo planteaba, al venir por ahí del interior de la provincia de Buenos Aires, es que no todos los operadores y operadoras tenemos acceso a una capacitación con determinadas personas, con determinados profesionales de reconocimiento, que podamos hablar de abuso sexual infantil, que podamos hablar de violencia, que podamos hablar de trabajo infantil, porque muchas son pagas, porque muchas se dan en Buenos Aires, porque no todos tienen posibilidades de conectividad. Entonces la idea es generar un acceso fácil a aquellas personas que trabajan, como vos bien decís, a veces tienen un salario. Es un trabajo del corazón en muchos casos, ¿no? Con salarios muy mínimos, claro, que no implican el reconocimiento del trabajo de cuidado que hacen esas mujeres, porque mayoritariamente son mujeres también. Diputada, perdóneme, usted tiene un registro de números que no sé si los tendrá a mano entre lo que es la cantidad de padres o de personas que están en un registro de adoptantes y la cantidad de niñas y niños en situación de adoptabilidad.
si hay mayor cantidad de chicos o mayor cantidad de futuros adoptantes. ¿Hay algún vínculo entre los números o no? No tengo los números acá, es una de las cuestiones que le preguntamos al director. Sí entiendo que a veces pasa que en la demora de la decisión de la adoptabilidad, los nenes y las nenas van creciendo y no siempre hay personas que quieran adoptar por prejuicio, porque también hay que hacer todo un acompañamiento a chicos más grandes, que son generalmente quienes terminan viviendo en los hogares hasta los 18. Exactamente. Bueno, le digo una cosa, y usted en lo que tiene que ver con Jimena López, está el presupuesto, que es un gran condicionante. ¿Hay algún proyecto que particularmente esté abocada a seguir y a tratar en esto que queda? Bueno, ¿está noviembre y después diciembre o no, diputada? Sí, a mí proyectos del equipo mío de despacho, sí, me interesa discutir cuota alimentaria, me interesa discutir endometriosis, me interesa discutir oncopediatría, que hemos avanzado bastante ya con los asesores y las asesoras de Pablo Yetlin para ver si la podemos llevar a recinto, que tiene que ver con las infancias que obviamente están enfermas, que ingresan al sistema oncológico en el país y la demora que hay a veces en los tratamientos o la no cobertura cuando hay posibilidades de trasplante, que hay una demora comprobada. Me interesa sacar y trabajar proyectos en el recinto que impacten en la vida de las personas. Fundamentalmente es el objetivo que tenemos desde mi equipo. ¿Y en cuota alimentaria sigue habiendo enormes incumplimientos como siempre o cambió algo, mejoró algo, diputada? No, nosotros tenemos un registro que arma el Centro de Estudios de Políticas Sociales y que mide que cada 4 hogares que deberían recibir la cuota, solamente lo recibe uno. O sea, hay un 25% de personas que tienen planeada la cuestión de la cuota y un 75% de familias que no. O que no la reciben o que todavía están en litigio judicial. Y además, entonces, es un tema complejo. Claro, y además acá no hay cláusula gatillo en caso de inflación. Otro tema, ¿no? No. Claro. No. Claro. Hay que activar, para reactualizar la cuota alimentaria hay que movilizar nuevamente el sistema judicial, volver a pagar abogados. Nosotros lo que pedimos en el proyecto es mucho de la inversión de la carga. Más allá de la automatización, es que en la automatización, que juega como un piso en principio, si la otra parte queda desconforme, el deudor es quien tiene que ir a la justicia a hacer el reclamo, y no quien tiene los chicos, quien se queda a cargo del cuidado. Por eso hay una inversión de la carga. Hoy en día, si alguien quiere reclamar la deuda alimentaria, es la persona la que está reclamando, la que tiene que comprobar los ingresos, cuánto gana, dónde trabaja, dónde mandarle la carta de documentos. Y no debería ser así. No, claro. Porque la obligación es del deudor. Una consulta, y además me parece que una cosa es cuando el padre incumple la cuota alimentaria, ese señor es un trabajador formal con 10 años de empleo en una misma empresa. Medianamente el cobro de la cuota alimentaria para la justicia es medianamente sencillo, me parece. Ahora, con 50% de trabajo informal y mucho trabajo en negro, digo, aquel padre que no cumple, me parece que para el Estado cobrarle es doblemente complicado, diputado, ¿no? Encontrarlo. Sí, este primer proyecto está pensado para sectores formalizados, o sea, con la premisa de que el que pudiendo no paga, ¿sí? Después hay que ver el sector informal cómo juega, porque hay un sector informal que es informal por evasión y hay un sector que es informal por pobreza. Son dos características muy diferentes en un universo que, bajo el paraguas de la informalidad, son muy diferentes. Lo que hay que repensar son los mecanismos de cobrabilidad, porque hay gente que estando en esto del 50% en el sector informal y otra parte en el sector formal, vos tenés los gastos de tarjeta, o sea, hay posibilidad de empezar a mirar cómo funciona el sistema financiero para aquellos deudores alimentarios, que son muchos, y que muchos siguen sosteniendo su vida y que se pueden comprar un auto, que sin embargo no pagan esta cuota. Sí, a mí la verdad, no me canso de ver mujeres que te dicen, hace 6 años que estoy separada, 5 años, y nunca cobré un peso de alimentos, nunca. Pero es muy común encontrarte con esa situación. Sí, también ahora se ve que hay muchos padres que le ponen mucho empeño, ¿no? Hay una proporción. Tal vez esto era más común hace años atrás,
pero también hay un grupo de De que jóvenes cumplen, padres por que supuesto, cumplen con... sí, pero en los números masivos creo que sigue habiendo un alto incumplimiento, me parece, pero bueno. Hay de sí, todo. claro. Es cierto que el incumplimiento sigue siendo muy alto y que en proporción por ahí, no, obviamente todos los padres, hay gente que es muy responsable. Acá no. En la generalidad a veces se pierde la posibilidad de hablar de quienes hacen las cosas bien. Siempre pasa eso. Pero es cierto que muchas de las cuotas que están fijadas, nosotros hicimos toda una revisión de varias sentencias, tienen un porcentaje muy bajo. Por ahí para 2 o 3 chicos están 11.200, porque está en la casa y lo toman como una especie. Pero hay una realidad, hay un costo de vida que hay que tener en cuenta. Obviamente sabiendo los ingresos que cobra el deudor, acá la idea no es ir en contra de nadie ni aprovecharse de nadie. Por eso también el sistema tiene la posibilidad de denunciar el incumplimiento asumiendo que es una declaración jurada, que lo que vos decís ahí es la verdad. Es verdad. Claro. Porque las conflictivas familiares tienen muchas características que hay que trabajar en forma particular después. Ahí está. Entonces... Bueno, Jimena López, Frente de Todos, diputada, muchas gracias, buenos días, y la liberamos para el comienzo de la bicameral. Gracias, hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes, buenos días. Chau, chau, ahí estamos. Bueno, es el lado B de la informalidad, ¿no? Porque el Estado sufre cuando hay informalidad porque no recaudás para aportes jubilatorios, sufre el trabajador y en caso de divorcio, bueno, está claro que es mucho más complicado encontrarlos, ¿no? Bueno, el señor no está divorciado de la comunicación y de un tema central como es el presupuesto. El señor Espesapria. Diga, Espesapria, ¿qué tenemos? A ver. En cualquier momento me divorcio de la comunicación. Y mucho trabajo, Demasiado trabajo. Bueno, ver. lo primero que hay que decir sobre el presupuesto es que la Cámara de Diputados, Pato, está tratando de establecer el cronograma en el que los funcionarios van a venir a defender el presupuesto. Sí. Desde el ministro de Economía, Martín Guzmán, pasando por el secretario de Hacienda, las distintas áreas que fueron elaborando el presupuesto nacional. En principio, mañana, Pato, y ahí tenemos una placa para ir viendo el cronograma. Bueno, mañana va a haber una reunión del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con los jefes de los bloques, de todos los bloques aquí en la Cámara Baja. La idea es que establecer este cronograma y que el primero en venir a defender este presupuesto sea el ministro de Economía, Martín Guzmán, ¿no? Sí. ¿Cuándo sería esta presencia del ministro Guzmán? Bueno, el próximo jueves. El próximo jueves, ahí están trabajando en la coordinación de los horarios el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. También está involucrado el vicepresidente Luciano Laspina, que es del PRO, de la oposición. Recién charlando con los dos diputados con los que conversamos en este programa, los dos dejaron a entender, siendo oficialistas, que la oposición tenía una disposición a votarlo. Sí, apoyar, ¿no? Apoyar, es decir, a discutirlo y luego apoyar. ¿Por qué? Porque también hay una cuestión de que, digamos, lo que se está viendo es que el gobierno está pasando por una situación bastante peculiar y que un rechazo del presupuesto sería bastante complicado. Lo que pasa es que en 40 años de democracia, corregime Mariano, creo que salvo en el 2011, siempre se terminó votando el presupuesto. Y hubo gobiernos de todos los colores. O sea, generalmente la oposición en un tema tan sensible como el presupuesto terminó convalidando, ¿no? Sí, es de uso legislativo, digamos. Claro. Yo te lo voto, después andá, fíjate vos lo que puedes hacer. Y después la responsabilidad política del cumplimiento del presupuesto es del Poder Ejecutivo. Por eso hay, yo te diría, más ruido dentro del oficialismo que de la oposición respecto del presupuesto, y se van a fijar específicamente en el porcentaje de inflación, que como vos recordabas, Pato, el año pasado fue fijado en el 29%. Este año el presupuesto trae un número de 33% de inflación anual, $1 a 131,1 pesos, y la idea de que no se van a pagar vencimientos de deuda el año que viene, con lo cual el ministro Guzmán está contemplando ahí un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el que viene siendo negociado en este año y medio, ¿no? Ahora, una cuestión, y voy enseguida con Verónica Benaim, porque ayer hubo un documento del Ministerio de Economía donde hablaba otra vez de segmentar tarifas. Justo te iba a comentar eso. ¿Vos querés hablar de segmentar tarifas? Sí.
Diga, por No, favor. no, ¿vio? justo te iba a comunicar- Me adivinaste el pensamiento. Sí, justo dale, te iba dale. a aportar este comunicado aclaratorio que Sí. bien decís del Ministerio de Economía, donde habla acerca de la planificación tarifaria, por eso también se lo consultábamos al Sí. diputado del Frente de Todos de Córdoba, para el 2022, diciendo que establece un gasto de subsidios de las tarifas del 1,5% y que apunta a alcanzar el valor principalmente mediante distintas acciones concretas y justamente el comunicado las enumera. La caducidad de la resolución la resolución 46, que fue la que firmó Mauricio Macri durante su gobierno, que vence en el año 2023. También lo que tiene que ver con las obras de infraestructura, que están previstas en el presupuesto 2022 por más de 100.000 millones de pesos, y principalmente todo lo que tiene que ver con la construcción de gasoductos en este punto. También la segmentación en el subsidio de las tarifas, como bien decías, para construir, dice el Gobierno Nacional, un esquema tarifario más progresivo y seguir acompañando a los sectores que requieran de esos beneficios de los recursos del Hugo, Estado. lo que pasa es que con el tema segmentación ya lo había planteado Guzmán y acá no hubo convalidación por parte de diputados del oficialismo. La idea de Guzmán es, yo le voy a dar subsidio a la gente que no tiene ingresos acordes, pero los que tienen acorde ingresos o buenos salarios no tienen por qué tener subsidios. Esa era la idea de Guzmán, que se modificó acá. Sí, te Así que acordás que bueno. además de hecho, hubo un la debate ley- con el la ley- secretario Claro, de Energía, con Darío claro. Martínez. Sobre... Si recuerda la ley de las zonas frías, la lógica es Exactamente. absolutamente inversa. Es para todo el mundo, es Exactamente. universal, no de segmentación. Exactamente. Y una pregunta, Pesapria, porque cuando yo lo escuchaba al diputado Fernández insistiendo por la ley de etiquetado frontal de alimentos, digo, me acordaba de aquel que dijo una vez que hacer política es tragarse sapos. Pero casi que sería como una paradoja, ¿no? Que uno de los primeros proyectos con Mansur, jefe de gabinete, tucumano, sea etiquetado frontal, ¿no? Sí. También, Pero no sé. A ver. desde Tucumán bajaban alguna información en las últimas horas sobre esto de que vos decís que viene el gobernador y es consciente de que no puede aplicar a nivel nacional exactamente lo que piensan en Tucumán. Exactamente. No, por claro. ejemplo, se decía, en Tucumán hubo tantas intervenciones por la ley de IBE Exactamente. durante el último... Como provincia celeste, efectivamente. Exactamente, Sí, sí. además Tucumán tiene una ley sancionada en la legislatura que dice que esa es la postura institucional de la provincia, ¿no? Pero igualmente aplicó la ley nacional. A mí me da la impresión, Pato, que viniendo a la jefatura de gabinete tampoco puede pretender frenar una discusión Coincido. que se viene dando en el Congreso de hace tantos meses. Bueno, y un meses Sobre que porteño todo como hablamos. teniendo- Fernández le sacó un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo Por teniendo en ejemplo. cuenta que con la ley de biocombustibles Tucumán fue una de las Claro. provincias más beneficiadas, digamos, ¿no? Por, digamos, los porcentajes que se le dieron a la provincia por los cortes de caña de azúcar. Entonces, de alguna forma, con biocombustibles tal vez se trató de compensar esta situación de el proyecto de etiquetado frontal que sí la deja peor parada, digamos. Ahí estamos. Bueno, a ver, vamos con la bicameral que empieza en un ratito. Reunión de la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Recién estábamos hablando con representantes del Frente de Todos de lo que puede pasar en este encuentro. Y bueno, lo que venían señalando, algo también contaba Verónica, una serie de reuniones previas tratando de ver si se puede agilizar el tema de la adopción. Después derivamos con Jimena hablando también de temas muy sensibles como es cuota alimentaria. Pero bueno, nos vamos terminando nosotros porque la comisión está por empezar. Así que bueno, algo más que agregar, Verónica Benaim, diga. Bueno, vamos a escuchar entonces un poco lo que tiene que ver con el registro único de aspirantes de adopción, que hemos hablado en placa, lo hemos contado a la ley vigente. Va a estar su representante informando, una bicameral donde ya estuvo Marisa Graham, donde ya estuvo el secretario de Política de Niñez y donde ya hablaron los adolescentes. Este encuentro es para la adopción. Ahí estamos, señor Mariano Espesapri, hasta la próxima, muchas gracias. Gracias, Pato. Estamos terminando, esto fue DTV, empiezan las reuniones de comisión, así que bueno, en contacto con esa bicameral. Gracias y hasta cualquier momento, por favor.